una ponencia que es Sombras de la Imaginación, debate epistemológica sobre la representación y imagentología, donde van a estar Luis Mauricio Rodríguez Salazar, Carlos Gerardo García Tobar y Rubén Misael Oliver González. Perdón que me trabo a veces un poquito con los nombres que no estoy familiarizado. Y les doy la palabra, no sé quién de ustedes va a tomar la ponencia. Sí, un servidor acá. Perfecto, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todas y todos, colegas, profesores e investigadores. Me tocó exponer este tema que anunciaba el doctor Ignacio, entonces vamos a tratar de compartir la ponencia que preparé para explicar el tema lo mejor posible. Dice que el anfitrión no puede, inhabilitó la función de compartir. Por favor. Ya lo estamos resolviendo inmediatamente. Sí, Nacho, fíjate que se ve que se cortó en un momento y le habían pasado, había quedado Edwin como administrador. No sé si eso, no sé si lo viste. Ahora revisamos todo, ya deberían poder y ya debería estar todo otra vez en orden. En orden, sí, perfecto. Gracias. Bien, mientras aparecen las imágenes, aprovecho para presentarme. Ojalá y me estén escuchando claramente. Mi nombre es Misael Rubén Oliver. Sí, gracias. Misael Rubén Oliver González. Soy profesor titular de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi área de trabajo es, como mi compañero Carlos Gerardo, es el área de biología celular, pero también de el área de imagenología, en donde se utilizan los conocimientos de la anatomía macroscópica para la representación en imágenes de estructuras internas del cuerpo de los pacientes. Hablo pacientes como médico veterinario, que soy de origen, de profesión médico veterinario, con estudios de maestría y doctorado en el área de biología celular. Pero entonces voy a exponerles este tema que lo titulamos Sombras de la Imaginación, debate epistemológico sobre la representación en imagenología. Entonces, Perdón, Misael, pero nos quedamos viendo tu carpeta de directorio, no se ve la presentación. Entonces voy a dejar que... permítanme. Voy a dejar de compartir y voy a volver. ¿Tampoco se ve? Ahora sí, ahora sí. Gracias. Sí, la estoy poniendo a presentación para irlas viendo. Perfecto. Igual ahí, aunque se vean las diapositivas en el costado, se ve bien Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Ya. Ahí está. Muchas gracias. Bien, entonces les decía que estoy en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
de la Universidad Nacional Autónoma de México. También estamos trabajando con el Instituto Politécnico Nacional de México, dado que el doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar, que es integrante de nuestro equipo de trabajo, pues es de esta institución. Bien, entonces les decía, Sombras de la Imaginación, debate epistemológico sobre la representación en imagenología. Entonces la tesis de nuestro compañero, el doctor Rodríguez Salazar, es la epistemología de la imaginación. Esta epistemología de la imaginación estipula las configuraciones imaginarias de realidades posibles, que ahora en los trabajos que hemos estado haciendo, pues ya trabajamos en realidades no visibles, como lo veíamos en la ponencia de nuestro compañero Carlos Gerardo. Estas configuraciones imaginarias de realidades posibles y no visibles entran en el terreno de los tres razonamientos: razonamiento práctico, razonamiento simbólico imaginativo y razonamiento formal, que es una triada cognitiva que maneja el doctor Luis Rodríguez Salazar en la epistemología de la imaginación. En el terreno del diagnóstico veterinario, que es nuestro terreno, la imagenología, las técnicas de imagenología son herramientas de mucha importancia. ¿Por qué? Porque pues si vemos un animalito con su piel y todo, pues no sabemos, no podemos ver sus estructuras internas y pues necesitamos ver qué es lo que está pasando para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, ahí empleamos las técnicas de imagenología, pero con el auxilio de las configuraciones imaginarias de realidades posibles y no visibles. Como les decía, de la epistemología de la imaginación, ayudan a la representación de estructuras anatómicas no visibles en imagenología médica. Entonces, estos huesitos que les pongo aquí de la cabeza de un perro, pues obvio no los podemos ver en un perro completo. Por lo tanto, usamos la técnica de rayos X, que es una de las técnicas de imagenología, y entonces ya podemos representar de alguna manera estas estructuras internas y ya podemos hacer las realidades visibles de aquellas realidades no visibles. De esta manera, la configuración imaginaria logra la representación de nuestra configuración imaginaria en imágenes radiográficas. Bien, entonces las configuraciones imaginarias de posibilidades de representación de realidades no visibles están en el marco del razonamiento simbólico imaginativo de la tríada cognitiva que les mencionaba. El razonamiento práctico, razonamiento simbólico imaginativo y razonamiento formal. Eso es lo que estipula el doctor Rodríguez Salazar como la tríada cognitiva. Para llegar a la configuración simbólico-imaginativa es necesario el apoyo previo del razonamiento práctico. Ahorita les explicamos cómo los llevamos a cabo aquí en la imagenología, que brindan las disecciones en anatomía. Por último, las configuraciones simbólico-imaginativas apoyadas en la teoría geométrica dan paso al razonamiento formal en la representación de realidades no visibles en imagenología. Todos estos conceptos, vamos a decir, teóricos de la epistemología de la imaginación con su triada cognitiva aplicada a la imagenología, ¿cómo lo podríamos hacer o cómo lo llevamos y cómo nos ayuda para que tanto el profesor pueda crear condiciones para que los estudiantes vayan adquiriendo y comprendiendo esos conocimientos de imagenología diagnóstica? Bien, decíamos que debemos emplear un pensamiento geométrico porque los animales o nosotros como humanos, hacia los médicos humanos que nos sacan placas radiográficas, también, pues en la imagen que se obtiene en una radiografía es una imagen plana, bidimensional. Pero ¿de dónde viene esa imagen? Pues de un cuerpo tridimensional. Entonces, en nuestra imaginación debemos de tener este parámetro presente siempre de las tres dimensiones, con los cuatro ejes, ancho, largo y espesor,
para que esa tridimensionalidad nunca la perdamos de vista que existe en los cuerpos, en el cuerpo de nuestros pacientes. Por lo tanto, el pensamiento geométrico, simbólico y imaginativo, con los tres ejes, nos ayudan mucho tanto para obtener las imágenes que requerimos, como para interpretarlas y que los estudiantes entiendan y las aprendan. Entonces, el razonamiento práctico en la radiología se basa en el conocimiento de la anatomía de los animales, porque sí, bien decía Mario, la imaginación puede llegar a la fantasía. Entonces, pues nos podemos imaginar infinidad de cosas que le está pasando a un paciente. Pero si tenemos esta experiencia práctica y la ampliamos en el razonamiento práctico de la anatomía y los principios de radiología, pues entonces sí podemos hacer nuestras configuraciones imaginarias con el razonamiento simbólico imaginativo de lo no visible, creando diferentes posibilidades de representación. Ahorita vamos a ver en ese sentido. De esta manera, las posibilidades de representación radiográfica, lo que decía Luis Mauricio, aquí cabe bien, representaciones radiográficas, las acciones que hacemos para obtener la imagen que nosotros requerimos y corroborar nuestro diagnóstico. Ajá. Entonces, estas representaciones radiográficas de las estructuras de las diferentes regiones anatómicas podrán ser representadas en el diagnóstico por el razonamiento formal. Bien, otro concepto que ayuda mucho en la imagenología para las configuraciones imaginarias son las sombras de la imaginación, que de hecho es el punto de esta ponencia. Entonces, tomando como analogía a los rayos de luz con los rayos X, cuando proyectamos rayos de luz hacia un cuerpo opaco, se genera una sombra. Como vemos aquí, esta mano, si le proyectamos luz acá en una pared, estaría reflejada una sombra, una imagen en sombra. Pero ¿qué pasa? Esa imagen, esa sombra, debemos analizarla para saber qué representa y de dónde viene. Porque si se fijan, la sombra representa el cuello y la cabeza de un perfil de un perro. Bueno, eso es lo que yo entiendo. ¿Y de dónde viene esa imagen? Pues del acomodo de los dedos, de esta manera, de una mano. Entonces, pues hay que analizar, hay que tener conocimientos previos, razonamientos prácticos, razonamientos simbólico-imaginativos para entender qué está representando esta sombra. Acá estas manos, vean, la sombra representa como un elefante. Entonces, en imagenología podemos caer en esos riesgos de que la imagen que nosotros estamos observando en rayos X, pues estemos imaginando otra cosa y no lo que realmente se está representando. Entonces, vienen lo que manejamos como sombras radiográficas, similar a las sombras de luz, con el apoyo de los rayos X, ¿verdad? Aquí la situación es que los rayos X, aunque son ondas electromagnéticas, no estimulan a nuestra retina por tener diferente longitud de onda a los rayos de luz. Por lo tanto, no los vemos, no los percibimos cuando lanzamos un haz de rayos X. Ajá. Entonces debemos de saber los principios físicos de esos rayos X para poderlos manejar, poderlos dirigir adecuadamente al cuerpo de nuestros pacientes y esa sombra radiográfica sea la que nosotros necesitamos. Y ya teniendo la imagen, bueno, pues entonces hacer el análisis de qué está pasando ahí en las estructuras internas del cuerpo de los animales. ¿Cómo es que se obtienen estas imágenes? Bueno, vean, mediante el razonamiento simbólico e imaginativo en estudios radiológicos se pueden deducir qué imagen se requiere para corroborar el diagnóstico empleando el razonamiento formal. El razonamiento formal es cuando ya decimos,
esta imagen demuestra que a este paciente le está pasando esto, entonces ese ya sería la parte formal y que es aceptada por otros especialistas o y por el paciente mismo, ¿verdad? Y el tratamiento para llevarlo a cabo. Esto es que realidad no visible es necesario representar la región corporal en el animal en el estudio. Entonces, con el razonamiento práctico, el razonamiento simbólico imaginativo, se decide diferentes situaciones, desde cómo colocar el paciente para tomar la placa radiográfica, qué distancia debe de tener entre el foco donde salen los rayos X y el paciente, la dirección que debemos de emitir o proyectar en los rayos X, la cantidad de los rayos X, la intensidad de los rayos X, la radiodensidad en las estructuras radiográficas, sitio, o sea, muchísimas cosas ya podemos hacer con nuestros razonamiento práctico previo y llevar a cabo el razonamiento simbólico imaginativo. Entonces, si nosotros decimos requiere una imagen de la cabeza de un paciente que represente tales X o Y estructuras, pues vamos a posicionarlo de tal manera y los rayos X los vamos a dirigir de esta manera. ¿Ok? Bien, entonces, de forma muy somera, no es el tema de analizar a fondo la naturaleza física de los rayos X, pero hay parámetros muy importantes, muy básicos, como por ejemplo, esta propiedad de los rayos X de penetración. Propiedad de penetración. ¿Cómo está esto? Cuando nosotros proyectamos un haz de rayos X mediante el equipo de rayos X a un cuerpo, bueno, pues estos rayos X van a penetrar al cuerpo de los animales. Al ir penetrando el cuerpo de los animales, estos rayos X, estas ondas electromagnéticas, van a ir interactuando con los átomos de las moléculas que están formando a las células de este animalito, de este paciente. Entonces, al ir interactuando con estos átomos, algunos rayos X se van a quedar ahí interactuando, otros se van a pasar, y este es el principio básico de cómo vamos a obtener una imagen. ¿Por qué? Porque estos rayos X que logran pasar a través del cuerpo de los animales, pues van a crear o los que se quedan aquí, van a crear una sombra, una imagen radiográfica que sería nuestra sombra. Entonces, al emitir estos rayos X hacia un cuerpo determinado, decimos que tiene el efecto fotográfico, o sea, va a crear una imagen y crea las sombras radiográficas. ¿Sí? Vienen estos haz de rayos X, lo lanzamos hacia un metal y ese metal es muy denso, muy radiodenso. Entonces no dejaría pasar rayos X. Fuera de ese metal sí pasarían los rayos X y chocarían con la placa tradicional, con la placa radiográfica tradicional, porque ahora ya hay equipos digitales que no necesitan placas radiográficas. Necesitan una matriz de fosfatos para crear la imagen también. Pero bueno, vamos a apoyarnos con lo analógico, con la placa radiográfica. Entonces, aquellos rayos X que no logran pasar de ese cuerpo, ¿qué va a pasar al revelar la placa radiográfica? Esa zona donde no pasaron rayos X no se va a poner en contacto con la placa, no se desnaturalizan los cristales de bromuro de plata que tiene esta placa y en el revelado se verán áreas blancas. En cambio, en aquellas áreas donde los rayos X pasaron de largo y chocaron con la placa, desnaturalizaron los cristales de bromuro de plata, al revelado se va a ver negro. Pero ¿qué pasa en el cuerpo? En el cuerpo de los animales, pues hay zonas muy radiodensas, otras no tan radiodensas y otras nada radiodensas y se llaman radiolúcidas. Radiolúcidas, esas áreas se van a ver negras y las áreas donde hay estructuras radiopacas que no dejan pasar los rayos X se van a ver áreas blancas en nuestra placa radiográfica y entre lo negro y lo blanco va a haber una serie de tonalidades grises. Eso nos va a permitir
distinguir las diferentes estructuras en una imagen radiográfica como, que tiende desde radio opaco como el metal, el hueso, los líquidos, la grasa y el aire, que ya son radiolúcidos. O sea, donde hay aire, va a dejar pasar los rayos X y se va a ver negro, o sea, radiolúcido. Entonces, en la mano, la imagen clásica que sale en todos los textos de radiología, que es la imagen de la esposa de Roentgen, físico alemán, investigador, que en 1895 descubrió los rayos X, ¿no? Entonces, vean, aquí se ve el anillo, pues es metal, no deja pasar los rayos X, pues es completamente blanco. Aquí están las falanges, que son huesos, tienen cierta radiodensidad, radioopacidad, no dejan pasar mucha cantidad de rayos X. Bueno, pues entonces se perciben bien. Pero los tejidos blandos, la carnita que está aquí en nuestra mano, pues ya tiene una tonalidad de gris diferente. Y el tejido graso también tiene una tonalidad de gris más oscura, y donde ya no hay nada, pues ahí pasan los rayos X y se ve oscuro. Entonces, en el cuerpo de los animales, por ejemplo, y en nosotros, los pulmones están llenos de aire, dejan pasar los rayos X, pues en nuestros pulmones se van a ver radiolúcidos, o sea, una coloración negra, una apariencia negra, ¿sí? Sigamos con la cabeza. Entonces, pues aquí tenemos la cabeza con todo, su piel. Como ya sabemos anatomía, nuestras configuraciones imaginarias de realidades no visibles, pues sabemos que existen ahí debajo de la piel músculos, huesos y otras estructuras, ¿sí? Entonces veamos, pues aquí están los huesos. Estos huesos no necesitamos limpiarlos ni representarlos así. Como sabemos anatomía, nuestra configuración imaginaria ya sabe, ya tiene presente que están ahí estos huesos y una serie de estructuras blandas como el cerebro, la lengua, estructuras, láminas óseas como las conchas nasales dentro de la cavidad nasal, paladar blando, una serie de estructuras anatómicas, el cerebelo y todo, ¿no? Por lo tanto, ese conocimiento anatómico nos hace llevar a cabo nuestro razonamiento práctico, y podemos empezar a hacer nuestros trazos y bocetos creando nuestra imaginación. Esto es lo que podemos hacer con los estudiantes, que sabiendo este razonamiento práctico, pueden hacer sus trazos y bocetos paulatinamente, señalando que aquí está pues la cavidad nasal, aquí está la cavidad craneal, donde estaría el cerebro, la faringe, la cavidad oral, etcétera, ¿no? Y que entonces pues coincida con todo. Ahí está. Ponerlos a dibujar las estructuras, a grosso modo, con sus trazos y bocetos: cavidad nasal, cavidad oral, cavidad craneal, ¿sí? Cavidad faríngea y los senos paranasales. Esta es nuestra configuración imaginaria. Ahí estaría representado todo esto, miren. Ahí está. Cavidad craneal, ahí está, contiene el cerebro, cerebelo, medulla oblonga, etc. Y así todas las áreas de la cabeza del animal que van a estar representadas en una placa radiográfica. Los huesos, pues sí, no se nos olviden. Y aquí es un problema porque los huesos están todos ensamblados, no podemos separar uno del otro. Por lo tanto, en una placa van a salir todos ahí sobrepuestos unos sobre los otros. Ahí es donde les digo el pensamiento geométrico, de que el alumno tenga presente que esa imagen plana que él está viendo de la epistemología de la imaginación, ¿sí? Aquí está. Ahora sí, pues si tenemos los conceptos prácticos de la anatomía, sabremos identificar cada una de estas estructuras, y si sabemos que los rayos X, donde no hay aire, donde no hay estructuras radiodensas, como el aire que estuviera en las vías respiratorias aquí dentro de la cavidad nasal, pues se va a ver radiolúcido. Aquí en los senos paranasales, que están también llenos de aire, tienden a verse radiolúcidos.
Entonces ya médicamente podemos en forma rápida detectar alguna anormalidad. Si nuestros senos paranasales están llenos de líquidos congestionados, pues ya este gris ya va a ser más oscuro. Entonces ahí es donde Perdón, viene Misael, el razonamiento estamos, formal. Sí, nos está quedando poquito tiempo, por eso te queríamos avisar. correcto. Sí, entonces terminamos casi. Y así se puede aplicar todo esto en cualquier parte del cuerpo de los pacientes. Por ejemplo, en la rodilla, conociendo la anatomía, el razonamiento práctico de la anatomía, sabremos que si dirigimos los rayos X de craneal a caudal, vamos a tener esta imagen en una placa, la patela, en la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, ¿verdad? Y sabremos cómo colocar el paciente de tal manera que los rayos X penetren por la parte craneal y salgan por la parte caudal de la rodilla, porque ya en nuestra configuración imaginaria tenemos presentes los huesos, y ahí está nuestra imagen que nosotros requerimos: ver la integridad de los huesos de la articulación de la rodilla en este acomodo. Y con estas configuraciones imaginarias decimos, y si lanzamos los rayos X de un lado al otro, o sea, de medial a lateral, pues ¿qué imagen vamos a obtener? Pues les decía, hacemos el ejercicio, profesores y alumnos, en nuestra configuración imaginaria con trazos y bocetos. Ahí estaría el fémur, ahí estaría la tibia, ahí estaría la patela, la fíbula, nos faltaba un sesamoide del gastrocnemio. Entonces ya tenemos nuestra configuración imaginaria. Y faltaba un ligamento aquí. Entonces ahí está, miren, esto es lo que nos ayuda a la configuración imaginaria de realidades no visibles utilizando los rayos X, o obtener la imagen que nosotros queremos para corroborar nuestro diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, tener presente otros puntos como un animal maduro o un animal joven, para no pensar que son fracturas, ¿no? Pues aquí está la bibliografía que soporta todos estos conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Misael. Estamos teniendo unos problemitas con internet. Nacho está en la facultad y ahí se está cortando Wi-Fi. Sí. Así que venimos con estos problemas que derivan de la tecnología. Tenemos, creo, un minuto si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Muy interesante tu presentación, ¿no? Gracias. La escuchaba atentamente y pensaba que la imaginación, que traer a la mente, ¿no?, nuestros conocimientos a través de la imaginación es algo que no solamente para la anatomía, ¿no?, es importante, porque es algo que todo el tiempo tenemos que estar como recuperando y pensando cómo son las cosas, y eso nos ayuda para poder analizarlo sin cometer errores, ¿no? Jugar un poco con la imaginación en la mente para visualizar lo que uno quiere hacer. Bueno, creo que me gasté el minuto. No importa. Muy buenos comentarios, sí, gracias. No, gracias a vos.